Bueno, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Reset, en su edición dedicada a pensar el binomio arte-educación. En este encuentro decidimos dedicar el episodio a pensar las posibilidades de construcción de archivos de prácticas de arte-educación, tanto en entornos institucionales como en otros más flexibles, y para eso convocamos a dos estudiosas y referentes del tema. Sara Torres Vega y Renata Cerveto, ambas están en Madrid, así que agradecemos especialmente por haberse conectado tan tarde en este horario. La idea de este encuentro es preguntarnos por qué las prácticas de registro y archivo son importantes para los equipos de educación, qué relevancia adquieren en la institución museo en un sentido amplio y qué importancia pueden tener para otros ámbitos como el universitario o el académico. Sara y Renata han centrado su práctica e investigación en pensar en la importancia de estos temas para la construcción de una memoria institucional cuyo centro no esté puesto solamente en el registro de exhibiciones, sino en explorar, entre otras cosas, de qué forma las mismas han impactado en los diversos públicos. Así que voy a presentar a Renata y a Sara. Les pedimos si puede ser que apaguen sus micrófonos y eh, eso, que apaguen sus micrófonos durante la actividad, porque si no interrumpimos mucho la exposición y el intercambio. Bien, gracias. Bueno, entonces, Sara Torres Vega es docente e investigadora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y lectora en la New York University. Su investigación se centra en la documentación y archivo de prácticas de mediación que sitúan el arte como catalizador de la conectividad social. Sara ha trabajado en la Tate Londres, en Reino Unido, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en MAR, plataforma de mediación artística y nuevas institucionalidades impulsada por el Museo Reina Sofía. También trabajó en Hablar en Arte y en la Fundación Daniel y Nina Carazo. En estas instituciones, su labor se centró en el diseño, creación y evaluación de un archivo participativo que albergase las actividades educativas desarrolladas en el contexto del museo. Entre sus publicaciones destacan Mediar el futuro, archivo y memoria en arte y educación, publicada por Catarata, y Art Education as a Radical Act, Untold Histories of Education at MoMA, publicada por Routledge. Renata Cerveto desarrolla su práctica entre la curaduría y las prácticas educativas, con especial interés en cómo el arte puede contribuir al desarrollo de nuevos formatos en mediación artística y proyectos comunitarios a largo plazo. Ha sido editora y autora de 3 publicaciones sobre prácticas sociales, educativas y artísticas en América Latina, publicadas entre 2015 y 2023. Como editora y asesora de contenidos, ha colaborado en el Departamento de Educación del Museo Reina Sofía y Manifesta Barcelona. También desarrolla talleres para artistas, curadores y agentes culturales relacionados con las prácticas educativas y artísticas expandidas. Es magíster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía, y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires y egresada del programa de estudios curatoriales Apple Arts Center en Ámsterdam. De 2015 a 2018 ha sido coordinadora del área de educación de Malva, y entre 2019 y 2020 fue curadora de la 11ª Bienal de Berlín, junto a Agustín Pérez Rubio, María Berríos y Lisette Leñado. En 2023 fue tutora del programa de residencias artísticas de Matadero, Madrid. Bueno, muchísimas gracias Ren y Sara por estar acá. Es un gusto muy, muy grande y esperamos a todos y todas que disfruten del encuentro. Las invitadas van a comentar un poco primero sus investigaciones y posteriormente vamos a abrir una etapa de preguntas y de conversación. Pues nada, muchas gracias por estar allí. Aquí estamos, anocheciendo. Escucharéis quizá algún vencejito, algún pajarito que están ahora enloquecidos. Y nada, si queréis empiezo a hacer esa pequeña presentación. Eh, Voy a compartir aquí.
Desde aquí os veo pequeñitos, bueno, eh, encontraremos la manera de comunicarnos si nos perdemos. Chillad, paradme cuando queráis. Acá estamos, acá estamos. Fenomenal, ¡ay, qué gusto! Me recuerda, como os decía, a las enseñanzas, bueno, a la docencia pandémica, pero ahora con mucha más celebración estar juntos de esta manera. Bueno, la verdad que valoro muchísimo esta oportunidad también, pues porque me cruzo mucho con Renata y tenemos conversaciones sobre esto y creo que abrir la conversación es importante porque no hay soluciones, ¿no? Como que buscamos el protocolo, buscamos esa manera en la que trascenderemos al tiempo y alcanzaremos esta herramienta que nos legitimará como prácticas en educación y en arte, en museos, pero también en escuelas, y estamos en esa conversación. Eh, yo quería partir un poco, a ver si puedo pasar la diapositiva. Sí, aquí, vale. Un poco con qué contiene mi memoria, también para pasar por los términos clave. Es decir, qué es memoria, qué es archivo o cómo lo entiendo yo, ¿vale? Porque tampoco hay definiciones definitivas. ¿Qué contiene mi memoria? Parte un poco de quién soy yo, ahora mismo tipificada como Sara Torres Vega. A la izquierda veis a los Torres y a la derecha veis a los Vega. Los Torres viven mucho y tienen muy buena memoria. Los Vega, eh, hay una rama, hay genética que tienen una preponderancia de enfermedades neurodegenerativas, pérdida de memoria, y yo desde mi familia sé que si pierdes la memoria, te mueres al poco, ¿no? Y esto es muy importante, ahí no hay metáfora. Em, desde ese entender la memoria, desde lo que una ya encarna en el cuerpo, que es el archivo. Y el archivo para mí son las secreciones del cuerpo, ¿vale? Para mí el cuerpo contiene la memoria, es un filtrado de esos eventos de la vida, es una racionalización en muchos casos de esos eventos de la vida, y el archivo son los pelos, las secreciones, el sudor. Además, tenemos esta cosa de que cuando estamos en crisis generamos sudor, ¿no? Generamos más archivos. Cuando nos ponemos en crisis, cuando ponemos en valor eso que queremos guardar. Un cuerpo que no tiene memoria, como decía, es muy probable que muera pronto. Un cuerpo al que no se le observan las secreciones o que se le observan anomalías, o, pues muy probablemente también está para hacer un análisis pormenorizado, ¿no? Y mi cuerpo también es un cuerpo profesional, ¿no? Mis secreciones tienen esta pinta, yo no soy una persona ordenada. Y es por eso que el archivo, ¿no? La consciencia del archivo es casi una noción de supervivencia para mí. Tiene esta forma, pero también tiene forma de discos duros, tiene forma de CDs que cada vez encontramos más dificultades para reproducir. En este término, una institución es un cuerpo, y en ese cuerpo, esas secreciones, esa organización de esas secreciones que se puede materializar en archivo. Si una institución dice que es educativa, pero no tiene un archivo educativo, bueno, pues eso dice mucho, ¿no? Enséñame tus archivos y te diré qué clase de institución eres. Y eso sitúa a lo educativo en un contexto muy vulnerable, en el que hay grandes dificultades para encontrar que los archivos estén dentro de los archivos, o sea, que nuestras secreciones de educadoras encuentren su lugar dentro de archivos institucionales. También, al estar externalizadas en muchos casos, y hablo del contexto español, pero creo que esto es algo bastante transversal, resulta que nuestros archivos se van con nosotras, ¿no? Se van con nosotras, y también en las memorias de una práctica performativa, temporal y efímera. Dentro de esto,
yo he generado mis propias herramientas, que es de lo que, bueno, el libro que comentaba antes en la presentación, este Mediar el futuro, es casi una puesta a punto de los últimos 10 años de esta lucha entre memoria, archivo y la vida diaria, ¿no? Que es un poco lo que nos acontece y lo que nos hace o nos dificulta centrar esta práctica de archivo de una manera sistemática. A mí me ha hecho pensar en 3 herramientas. Una es el arca, la idea de que estos cuerpos en crisis, que somos las educadoras, que somos las mediadoras, hacemos archivo eh, porque estamos en una situación de salvar, cojan sus objetos de valor, ¿no? La idea de la caja y estos ritos de guardar. Yo personalmente me estoy mudando y estoy muy consciente de la caja, el cómo manejamos qué entra, qué no entra, cómo la caja maneja lo que se puede guardar al futuro. Y la idea de mesa, que es este sueño, ¿no? Que hemos hablado muchas compañeras, de ese archivo de archivos, ¿no? Que no sea solo el nuestro, sino que estemos conectadas a través de la práctica del archivo. Entonces, parto de esta idea del arca y me pongo un poco bíblica. Em, arca, en el lenguaje popular y en el lenguaje bíblico está muy relacionado con esta cosa del el arca de Noé, ¿no? La idea es que hay un repositorio flotante que parte de la idea de que habrá un futuro en el que eso que esté en ese repositorio va a ser crucial. Pienso en las instituciones culturales y pienso en cómo se viene o no se viene archivando la educación y pienso si tendremos espacio en ese arca. El agua va subiendo, vivimos en una subalternidad, vivimos en una precariedad, vivimos en el contexto español, que es en el que yo me manejo actualmente, hay una dificultad para que se reconozca la especialización de la educación artística para las maestras. em, y todo esto abre esta pregunta. ¿Sobrevivirán estas prácticas de mediación, estas prácticas de educación en museos? ¿Sobrevivirán a estos diluvios, a estas subalternidades, a estas crisis, a estas externalizaciones de los equipos? En estos años en los que he estado trabajando, una de las grandes sorpresas que me he llevado pensando en esta metáfora es que hubo un arca en un momento y hubo además un patriarca. El patriarca, yo me encontré con esta historia en los años que trabajé en el MoMA. En este caso se llamaba Víctor D'Amico, fue director de educación del MoMA en Nueva York, del 1937 a 1969. Víctor D'Amico era un activista desde el aprender haciendo, trabajaba desde los agentes, se preocupaba mucho de que a nivel, al menos en la nomenclatura, hubiera una reivindicación del no artista como parte del usuario del museo. Este proyecto educativo que se lanza en 1937 tiene ya desde el principio una noción de investigación y de documentación muy fuerte, con un protocolo ya para que todo lo que fuera a ocurrir en términos de lo que fueron después laboratorios pedagógicos que itineraron internacionalmente, talleres para veteranos, escuelas de veteranos, tuvieran en la centralidad a esos usuarios y se puede argumentar dejando de lado las colecciones en gran medida como un objeto de observación, sino que cómo vamos a entender el arte moderno si no es generando arte moderno. Creía que el arte era una necesidad humana y que el museo era para todos, para una vida más plena. Es una figura súper controvertida desde el punto de vista contemporáneo y por eso también muy interesante que observar. Su vida se interrelacionó mucho con la del archivo del MoMA, hasta tal punto que, bueno, ahí aparece con Mabel Birkhead, que era artista, era educadora, trabajaba en un instituto,
pareja de Víctor D'Amico, aquí los tenéis en Long Island, que es donde decidieron, bueno, construirse su casa en los años 40. Aquí podéis ver a un vecino, ahora ya celebrado, Jackson Pollock, mirando a Víctor D'Amico montarse la casa. Mabel Birkett se había comprado también un terreno y empezaron a soñar un proyecto que era generar el espacio ideal para que artistas y educadoras pudieran convivir y generar material compartible fuera de lo que era el espacio del museo. Ya estaban pensando en fuera del museo. Este espacio encontró una materialización muy particular. Un arca, un barco de la Segunda Guerra Mundial. Víctor D'Amico convence al MoMA para que financie el transporte desde Jersey City a Long Island. Mabel diseña cómo sería esa escuela encima de ese barco y esto ocurre en los años 60, principios de los años 60, y en 1969 ocurre el diluvio, digamos. El MoMA decide cerrar completamente el Departamento de Educación y echa a todas las educadoras, en aquel momento cerca de 70, y a Víctor D'Amico se le invita a jubilarse. Víctor D'Amico lo coge todo, coge hasta las grapadoras, coge todos sus papeles, todas sus cajas y las lleva a este arca. El diluvio pasa, digamos, y Víctor D'Amico muere en 1987. Y en ese momento Mabel decide coger los papeles y llevarlos al MoMA, porque gran parte de los papeles que Víctor D'Amico se había llevado del MoMA eh, se, eran material institucional, ¿no? Se llevó todo porque, bueno, oralmente dijo que lo destruirían si no se lo llevaba. En ese momento, Mabel lo lleva al MoMA y el MoMA decide no aceptarlo. Entonces lo llevan al segundo lugar que había sido casa de D'Amico, casa profesional, que era Columbia, la Universidad de Columbia. Ahí permanece una serie de años y finalmente vuelven al museo recientemente, hace 10 años, que es cuando yo entro en este departamento y están los papeles y tengo la oportunidad de navegarlos. Entonces, ese experimento que continuó al margen tiene una documentación muy propia del tiempo y del territorio que habita. El barco sigue allí, por si alguien pasa por allí y sigue teniendo programas educativos. Mabel ya falleció, pero siguen los programas ya totalmente desvinculados del MoMA. Y cuando yo tuve oportunidad de mirar aquellas cajas, estas cajas del patriarca, por así decir, lo que encuentro es que a lo mejor lo que tengo que hacer también es dejar de tener yo la mirada del patriarca y ver qué otras cosas hay. Y es muy emocionante la cantidad de pequeñas historias que cruzan una misma caja, ¿no? Entonces, yo ahí encontré historias de Pupuya Yakar, una activista en la India postindependiente que estaba trabajando por una educación artística que pasara por entender el conocimiento del mundo rural, o el tipo de creaciones artísticas que se habían generado en campos de concentración en la costa oeste de Estados Unidos, campos de concentración destinadas a descendientes de japoneses. Dibujos, múltiples dibujos de la Guerra Civil Española. Los papeles de migración de profesoras de la Bauhaus, ¿no? Y artistas de la Bauhaus. Los principios de la accesibilidad, no solamente en Estados Unidos, sino también en Egipto, y una serie de movimientos decoloniales que tenían que ver con rehacer o reconocer dónde había quedado los procesos del arte y de la educación después de la salida de los colonizadores, al menos físicamente, que no culturalmente. Entonces, en estos papeles, escondiditos, cruzaditos, había todas esas historias. Y esto es
la primera parte, digamos, de mi ejercicio con los archivos, ver qué ha quedado de estos diluvios. Los diluvios son la colonización, los diluvios son los despidos masivos de educadoras y también son las guerras, ¿no? Y todo esto ha afectado a lo largo de... Esto es lo que a mí me ha hecho pensar sobre todo, y esto ha sido como una gran corporización de la razón de todo esto, y es que la educación artística para mí ha sido central en la vida, ¿no? Pero siempre he pensado que era colateral a la historia. Y me he dado cuenta de que en momentos muy importantes de la historia la educación artística y la educación en museos ha jugado un papel. Y esto es importante, que estas historias que azarosamente han persistido porque un señor decidió guardarlas en una caja y azarosamente han podido ser desmembradas y recopiladas y recuperadas, ¿cuántas otras cajas hay por ahí, ¿no? Y esta es un poco la parte del arca que a mí me ha conmovido más. Pero luego está el ahora, ¿no? El presente, ¿no? Y cómo el presente tiene la función de atravesar el futuro, de especularlo. La manera de documentar ahora para mí pasa por entender nuestra práctica de la educación artística desde la investigación. Y no por eso quiero decir desde las universidades, que creo que eso lo vamos a hablar Renata y yo después, porque es algo que nos atraviesa a las dos. Pensar que la documentación tiene que partir de una pregunta desde la práctica. Y pensar si esa pregunta se puede responder desde algo que se pueda visibilizar, o algo que se pueda relatar, o algo que se pueda escuchar. Y también respetar los momentos del callar, respetar las cosas que no vamos a documentar. Y esto es algo, creo que fácilmente podemos caer, por ausencia de documentación, caer en exceso de documentación, porque el acto de documentar ya transforma los encuentros, los actos educativos, ¿no? Las acciones que ocurren entre los agentes. También hay una cuestión importante, y es que es verdad que soñamos con este archivo accesible, pero hay archivos que, por ser accesibles, se instrumentalizan por las instituciones. Esto no lo podemos perder de vista. Y lo último, muy importante, cuando yo archivo de verdad es cuando tiro. Es decir, no se trata de archivar guardando sistemáticamente. Hay que hacer un comisariado consciente de qué es eso que va a perdurar, qué es eso que va a ser útil. Y habrá muchas cosas. Había una anécdota de Víctor D'Amico que una vez tiró unas cajas y una persona que trabajaba con él las sacó de la basura y las devolvió. Y aquello fue un gran drama. Es decir, decidamos qué queremos tirar. Eso es parte del archivo. Por otro lado, esta idea de que no todo lo vamos a poder guardar, es decir, hay algo naturalmente efímero, performativo y temporal de la práctica de la educación en museos y de la educación artística. Entonces asumamos que ahí hay algo inabarcable. Eh, Hay algo que debe ser participativo, ¿no? Porque lo va a ser por defecto. Trabajamos con agentes, trabajamos con comunidades. Em, Hay algo de los formatos que parece que nos habla de lo más accesible posibles, también sobre todo con vistas a una legitimación. Y luego hay una cuestión que es la de la visibilidad. La visibilidad es importante en cuanto a que eleva la práctica a algo de una cualidad intelectual más allá del estereotipo de los que trabajan con los que no saben, ¿no? Los de fuera vienen y necesitan una traducción. La visibilidad de que el museo, eh, las fundaciones, las colecciones, se hacen relevantes cuando se activan por sus agentes, ¿no? Y que esas son las misiones fundacionales de los museos. Y desde ahí eh, plantear que hay muchas cosas que queremos que se queden en la invisibilidad, ¿no? Gestionar esa agencia. Y finalmente, me gusta pensar
en la idea de esta mesa, que es una mesa muy particular, es una mesa que es muy propia de mi entorno doméstico. Es una mesa camilla, la llamamos aquí. Es una mesa que tiene un pequeño fuego, un pequeño brasero debajo de pues, una especie de manta pesada, y luego tiene una pieza de ganchillo y luego encima tiene un vidrio. Y normalmente en las casas familiares, entre el vidrio y la pieza de ganchillo se suelen meter las cosas importantes, las cosas, la lista de la compra, la lista de lo que falta, las fotos de las santas y los mártires, en mi caso, en la casa de mi abuela. Y pienso que cada vez deseo un archivo más así y menos de guantes de látex y menos de accesos restringidos, que lo que deseo es sentarme a una mesa, ¿no? Con las mediadoras, las educadoras, las que estamos y estaremos, y podamos observar lo que otras hicieron antes. Y que nos sentemos genuinamente por una cuestión de búsqueda de calor con ese brasero y búsqueda de nutrición, ¿no? En estas mesas, y esta es una mesa familiar, eh, aquí es donde ocurría la vida, ¿no? Aquí es donde comíamos, aquí es donde nos contábamos las historias de la familia, también donde nos contábamos los chistes y jugábamos a las cartas. Y esta es, bueno, a lo mejor eso, de modo profético, ¿no? Pienso más, o sea, mucho menos en un archivo que hable desde la posesión institucional, y mucho más que un archivo que hable de diría, exorcismos patrimoniales, ¿no? Es decir, de sacar los demonios del museo a pasear y que sean lugares de intercambio con la sociedad. Em, Todo esto que es desde una práctica personal generalizable en un sentido muy limitado, lo he ido recogiendo en este libro, que es Media del Futuro, Archivo y Memoria en Arte y Educación, que ya os haré llegar alguna copia, en el que no vais a encontrar la historia de Víctor D'Amico como os la he contado, sino las otras, ¿vale? Las otras, las que atraviesan esas cajas, que son las que a mí más me han resonado desde un punto de vista de rescate de esas historias. Un rescate que ha vivido o que vive en latas, en cajas, en CDs a punto de ser tirados, y por eso tiene esa urgencia también, ese interés porque lo hagamos cuanto antes, porque no sabemos cuándo llegará el próximo diluvio, probablemente ya ha llegado. Y luego, otra publicación que salió el lunes, y esta sí ha sido un esfuerzo coral por navegar esos papeles de Víctor D'Amico, en primer lugar, ¿no? Y ahí ha estado mi coeditora Wendy Boone, y hay ensayos de Anna Duseipoku con Carmen Morse, de Rika Burnham, de Susan Cahan, de Luis Kamitzer, Carol Duncan, de la Oficina de Planificación Urbana Héctor, de Donna Jones, de Michelle Millar-Fisher, de José Ortiz, de Greg Solet, Ellen Wiener, y luego de los directores que siguen vivos, ya no en activo, del MoMA. Entonces, son William Burbach, Philip Jenaway, Patterson Sims y Deborah Schwartz, que han hecho unas historias orales que están incluidas en este volumen, que al final son 80 años de educación del MoMA, con todas estas historias que se cruzan y se entrecruzan, y que es la primera publicación que recoge esta cantidad de años del museo en educación. Y lo llamamos educación artística como acto radical porque cada vez sentimos más que el acto radical en realidad es hablar de la historia de un museo desde el punto de vista del Departamento de Educación. Y esto es lo que queremos reivindicar, porque eh, este acto radical eh, realmente revisa la historia del museo desde el punto de vista de los públicos, desde el punto de vista de los agentes.
Y nada, esto es lo que tenía, lo que os quería compartir a este punto, y dejo de compartir literalmente. Eh, y nada, muchas gracias por escucharme. Gracias, Sara. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Ren y la idea es que después puedan establecer una conversación y podamos también abrir un poco el diálogo con los y las participantes. Pero muchas gracias por compartir el trabajo y las publicaciones acá. Ya están preguntando cómo pueden obtener los libros, así que después vamos a hacer ese comentario. Bueno, Ren, entonces a ver si puedes compartir pantalla. Sí, ahora comparto. Espérame. Yo en realidad, gracias, Sara. Yo siempre aprendo con vos, me encanta. Tomé un montón de notas. Para mí, tengo que decir que el trabajo de Sara siempre fue una referencia en cuanto a los enfoques y también la manera que tiene como de narrarlo y de vincularse con esta investigación. Y para mí es como un honor estar en esta conversación hoy. Eh, Mi trabajo en realidad es más, o mis preguntas empezaron más desde la práctica quizás, eh, en 2016 concretamente, cuando empecé a trabajar en el Museo Malva, que en un momento era coordinadora del área, y las preguntas que me empecé a hacer cuando entré al área, sin haber nunca estado en un puesto similar, sí, habiendo ya hecho programas, o sea, etcétera, pero nunca como entendiendo un departamento desde adentro, y lo que eso implicaba como dentro del macro del museo, ¿no? Entonces, como una de mis primeras cuestiones ahí cuando entré fue ver, bueno, a ver qué hicieron, porque yo sabía, o sea, conocía el Malva, conocía, eh, digamos, las actividades que hacían, que siempre han, digamos, sido una referencia, las personas que han pasado por allí. Y, y bueno, cuando llegué no, digamos, sí había fotografías, había informes de mecenazgo, pero no había como un archivo propiamente dicho o ordenado. Em, y bueno, me sorprendió bastante porque habían realizado muchas cosas y no encontraba como un registro, como si quizás había catálogos o una parte de archivo importante en relación a las obras, digamos, a todo lo que compete al resto de los departamentos, ¿no? Entonces, en ese momento dije, bueno, a ver cómo lo hacemos. Y no es que en ese momento dije, bueno, vamos a armar un archivo. No, o sea, empecé como con cosas muy chiquitas de simplemente ir redactando para mí, porque tampoco es que me lo pedían. Eh, los programas nuevos que empezamos a implementar, los redactaba eh, desde la imaginación de lo que iban a hacer, lo que efectivamente eran después. Y todos esos escritos me los fui quedando y guardando para mí, porque decir, bueno, o sea, esto lo quiero conservar, ¿no? Todo lo que pasó acá. Entonces, una de las cosas que en esos años estaba ahí en mi cabeza y que también me atravesaba corporalmente, ¿no? Porque ese archivo se armaba desde el cuerpo también, ¿no? Y desde los procesos con otros grupos, con docentes, con niños y niñas, o sea, con adolescentes. Em, y una de esas cosas fue que cuando lanzamos el libro con Miguel López de Agites antes de usar, eh, me acuerdo que en aquel momento Lucrecia Palacios, que era la coordinadora de programas públicos, ella me dijo, bueno, pero no van a hacer una simple presentación, tienen que hacer algo más con este libro, que lo lucharon tanto. Y yo digo, bueno, y sí, hay que activarlo, me decía. Desde ahí yo dije, claro, como hay que activar esos contenidos, ¿no? Entonces, en el armado de estos encuentros que hicimos en 2017, se me ocurrió que para documentar estas instancias, ya que venían también docentes de todas partes del país, vinieron muchas personas también del Gran Buenos Aires, eh, se me ocurrió que podía invitar a un artista amigo de San Pablo, Diego de Moraes, a quien quizás muchos también conocen, ya que nosotros veníamos intercambiando mails sobre estos temas. Él me había compartido su tesis de máster en aquel momento y su trabajo como educador. Y
y me pareció importante decir, bueno, vamos a poner en práctica lo que implicaría armar un archivo distinto, ¿no? Entonces ahí lo convoqué a él y su función, ahora sí voy a compartir la pantalla, pues si estoy todo hablando se va a poner todo aburrido, si no es. A ver. Acá. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve bien. vale. Em, entonces lo llamé para que él tome apuntes libremente de todo lo que iba sucediendo, ¿no? Como un observador de todas las secuencias de talleres, de intercambios que tenían también los participantes. Y él estaba ahí con su libretita, anotando y haciendo dibujos que yo ni veía, o sea, él estaba ahí, ¿no? Y también participando. Y el resultado fueron como 40 dibujos que hizo y vectorizó después, de los cuales elegimos 15 eh, para transformar en estas postales que eran una forma de documentar, porque no podíamos hacer una publicación y tampoco me parecía que el formato publicación era como la forma en que queríamos que esto se comunique. Eh, y él sugirió, me acuerdo, el tema de las postales porque decía que es algo que se puede mandar, que se puede compartir, que uno puede tener pegado en la pared, no sé, que puede usar para marcar un libro. Y me pareció una idea genial. Y lo llamamos esto, mediación como una práctica documentaria, que esto es algo que él ya había hecho, es importante también decir, en un proyecto previo, que voy a pasar aquí, no, esto no, que es Diario de Bus, no, acá. Diario de Busao, que es uno de los proyectos que está en su página web, que recomiendo mirar. Está en portugués, pero se entiende perfectamente. Es un proyecto en el que él había trabajado como educador, acompañando a grupos de estudiantes de la secundaria que iban a visitar el Museo de Arte Moderno, donde, digamos, la sede de la Bienal de San Pablo. Y él iba desde que salían de la escuela hasta que llegaban con el grupo, en el micro, por eso es diario de bus, y luego cuando volvían, ¿no? A la escuela. Y él tomaba apuntes de todo, ¿no? De todo de todas esas conversaciones, de todos esos gestos, de las preguntas que le hacían a los educadores cuando llegaban al lugar. Y fue generando como este repositorio afectivo también, de pequeños diálogos, de dibujos, y esto me parecía alucinante en aquel momento, como que nunca había visto algo así para generar una memoria de todo lo que sucede, ¿no? En estos procesos. Y a partir de eso es que digamos que le propuse esta mediación desde su práctica como artista también. Y, y algo que recién salteé, porque dije no me voy a poner académica porque no lo soy, pero es una Diana Taylor, es alguien que yo vengo leyendo desde el año pasado. Me acuerdo, una recomendación de Nicolás Arata que me dijo tenés que leer a Diana Taylor cuando empezamos a hablar de archivos. Ella en realidad viene desde los estudios de performance en América Latina, trabaja en Estados Unidos, o sea, hizo toda su carrera académica allí, si bien nació en México. Pero para ir al grano, lo que a mí me interesaba era esta distinción que ella plantea entre archivo y un repertorio, ¿no? Lo puse en un gráfico así como muy básico, pero para que se entienda. Eh, Porque si bien no es que ella está a favor de uno y en contra de otro, no, no es esto, simplemente es que las distinciones que hace me interesaban para pensar los archivos de arte y educación, ¿no? Como procesos del cuerpo, como procesos y memorias colectivas que no son, que digamos no son fáciles de aprender, que requieren de presencia, que requieren de sociabilidad, sí, de una memoria compartida, ¿no? Y ella lo contrapone a, digamos, a este archivo más tradicional, quizás lineal, de documento, de papel,
y de cosas que no se pueden transformar, ¿no? Ella dice acciones inalterables, ¿no? Cuando las del repertorio son alterables porque implican una performance, implican un accionar, digamos, ¿no? Que está en proceso, se está construyendo. Entonces, esto, nada, lo comparto desde también mi propia ignorancia porque es algo que estoy leyendo y estoy todavía procesando, viendo cómo realmente se puede aplicar o no a este campo. Es algo que quería compartirles desde ese lugar de proceso. Y luego también otro proyecto que quería mencionar de esos años iniciales para mí en este tema es este proyecto de tablero que quizás muchos ya conocen, que es es un archivo, sí, una serie de videos que están colgados en YouTube, que es un proyecto que inicié con NS Arte en Bogotá, al ver que, bueno, en Buenos Aires me faltaba como ese intercambio entre colegas, ¿no? Y entre pares también de otras regiones, ¿no? Porque en Buenos Aires estamos bastante al sur de lo que se considera América Latina, ¿no? Si bien se lo suele tomar como un todo, no sí, América Latina, no, pero nosotros estamos bastante al sur, como ustedes saben. Y ya a veces el intercambio quizás entre países limítrofes como Chile o Brasil son difíciles, no son algo de todos los días. Quizás ahora más por los Zooms, ¿no? Como por internet, pero a mí me generaba mucha curiosidad saber qué se estaba pensando sobre estos temas en otras regiones, ¿no? Desde otras prácticas. Y fue así un poco como surgió este archivo que era hecho con cero presupuesto, porque básicamente era nosotros filmando a las personas que queríamos entrevistar o les pedíamos que se autofilmen y nos manden el video a partir de dos preguntas que hacíamos y bueno, al final se convirtió también en un intercambio con España porque hay bueno, está Ida, está Belén, eh, hay muchas personas más, está Jordi también, Ferreiro por ahí, y Pablo Lafuente, bueno, se fueron sumando, ¿no? Y incluso creo que hay hasta un video en inglés, pero que las traducciones las hacíamos nosotros, o sea, era algo muy casero, pero que sirvió, creo que después mucha gente me decía, no, la uso en las clases de la universidad, como que, bueno, digo, por lo menos sirvió como para impulsar otras preguntas, generar otros contextos, ¿no? Y esto habla también para mí de una instancia fundamental del Archivo de Arte de Educación, que es la activación, ¿no? Volvemos como a esta palabra de cómo, usamos estos materiales y cómo son o no accesibles. Eh, Porque dada también la cantidad de información que hay hoy en día en la web, ¿no? En todos lados, imágenes, todo el consumo que tenemos sin darnos cuenta, creo que el desafío es la selección que uno hace ante todo ese caudal, ¿no? Y el uso y la atención que uno le presta para poder conectarlo con otra cosa y decir, bueno, esto me interesa porque lo conecto con esto, lo conecto con lo otro, me sirve para pensar, no sé. Creo que ahí está el desafío un poco, más allá de que el archivo existe. El archivo existe, pero hay que ver cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y después eh, traje otros ejemplos que en realidad no son del museo, digamos, o de departamentos de educación propiamente dichos, pero que a mí me sirvieron también para pensar el tema del archivo, ¿no? Del archivo y de las prácticas comunitarias, de las prácticas sociales eh, y cómo documentarlas. Entonces, entre uno de estos lugares está el Punt, que bueno, Sara también conoce, que yo por lo menos lo conocí cuando vine a Madrid en 2021, hice un viaje a Valencia y conocí este espacio de la mano de Anaí Florín, también que es una de las artistas que trabajó allí, que vive ahí, está muy involucrada. Pero básicamente es un espacio autogestionado que funciona desde el 2016 y que bueno, ahora esta es la entrada, es la foto de la entrada, digamos,
del lugar previo, ahora se han mudado y tienen un espacio más grande en Valencia, que bueno, digamos, tienen muchos libros, muchos documentos, muchos materiales de movimientos anarquistas, de otras formas alternativas de educación, de conocimientos también barriales y comunitarios. Y para mí lo más interesante, ¿no? Es este sistema de catalogación propio que han generado los mismos vecinos y vecinas de estos materiales, ¿no? Em, Porque ellos comentaban que digamos, las clasificaciones que hay para entender estos procesos o estas voces subalternas siempre son de acuerdo a las instituciones, que son las que tienen como ese poder, ¿no? Para clasificar, pero que había una serie de palabras o de entradas que no existían en esos repertorios, en esos vocabularios, ¿no? Entonces, el poder generar esas nuevas formas de abordarlos, estos materiales, desde la catalogación, me parecía como algo súper valioso. eh, y más que nada porque generaban como nuevas redes de solidaridad y de vínculos entre la gente que los hacía. Entonces ahí es cuando entra Anaís. Anaís empezó a colaborar con este proceso, a implicarse dentro de estos materiales y fue un proceso de muchos años. Eh, y esto es algo de lo que ella habla en su tesis doctoral, que es de acceso público, está en español. Eh, yo aquí copié como dos extractos de su tesis, de lo que comentaban los vecinos y vecinas que han trabajado allí. Dicen, por ejemplo, los fondos que tenemos aquí son difícilmente localizables en una biblioteca pública. Lo que intentamos es tener títulos que no se identifiquen netamente con una ideología política, sino que den una perspectiva diferente, una lectura diferente de la realidad y de la historia. Y también esta otra cita que me gustó, dice: a cada martes alrededor de los libros y del archivo por catalogar se compartían recuerdos, anécdotas y saberes que hacían de puentes entre las diferentes generaciones que cohabitan en el punto. Si existía una dimensión afectiva que alimenta el proyecto y que a la vez se nutre de él. Y esta cita, esto lo dice Anaís, me pareció súper importante porque es verdad que también esto sí existe en los archivos de arte y educación de museos, que son los, los lazos de afecto y de tensión también que hay dentro de los equipos y dentro de los equipos también con el resto del museo, con el resto de las áreas. Que esto muchas veces no se conserva, ¿no? Porque antes se escribían cartas y quizás las cartas se podían guardar o los telegramas, ¿no? Pero los mails muchas veces se borran y es verdad que cuando uno se va a una institución te borran el mail institucional y está frito, a menos que los hayas pasado antes a tu mail personal, eso se borra. Pero esta dimensión afectiva es algo que a mí me interesa mucho entenderla. Dimensión afectiva no me refiero al amor, me refiero a los afectos en su complejidad y en su totalidad, ¿no? Esto es una imagen que saqué de su tesis y menciono que es una tesis doctoral porque esto también, como dijo Sara antes, lo hemos comentado, ¿no? De la implicancia que hay en estos temas en el ámbito académico, en el ámbito universitario. eh, que no se habla demasiado, ¿no? Cómo la universidad se puede implicar en estos procesos de una institución como un museo, un espacio cultural, y me pareció como muy original y muy valiente también la propuesta de Anaís de trasladar toda esta experiencia práctica y profesional que ella tuvo, eh, y de emocional también a su tesis, ¿no? Y explicarlo de una forma tan como clara y tan accesible, tan sencilla, procesos que son muy complejos y sobre todo que teniendo en cuenta la situación que hay en Valencia hoy en día con la extrema derecha, estos materiales para mí tienen que seguir estando, ¿no? O sea, perdurar. Y esto es el segundo ejemplo. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Este es otro ejemplo, traje dos ejemplos más nada más, que son más recientes, en los que sí, esta vez me vi involucrada porque son dos colectivos. Bueno, este es un colectivo de Berlín, de Alemania, que se llama Feminist Healthcare Research Group.
grupo feminista de cuidados femeninos, es un colectivo compuesto por 2 artistas, em, que básicamente lo que han propuesto para el espacio de nuestra exhibición cuando hicimos la Bienal de Berlín era compartir esta selección de libros que ellas han ido recopilando durante muchos años sobre los movimientos de, de cuidado y de higiene femenina, digamos, en las décadas del 70 y del 80, ¿no? Los sistemas de autocuidado, eh, también sobre salud y sobre cuestiones también, digamos, en situaciones de mucha precariedad, donde mucha gente vivía en casas ocupadas, ¿no? Como, bueno, todos estos materiales que también se divulgaban por medio de fanzines, ¿no? El fanzine es una forma de documento impresionante en esta época que es súper importante, porque es algo que es fácil de- de elaborar. La cuestión es que tenían esta serie de libros que cuando yo los vi casi me muero porque es verdad que no se consigue en ningún lado y las invitamos a que los compartan, ¿no? Entonces, durante todo el periodo de su residencia en el espacio, estuvieron estos libros que la gente venía y los consultaba, y después tenían como estos dispositivos de como pseudo paredes que iban colgando con materiales de su propio archivo de fotografías de esta época y pequeños relatos, ¿no? Escritos por ella, por otras personas que ellas han entrevistado. eh, Estos son como se veían. Y estos 2 libritos que hay acá, uno en inglés, el otro está en alemán, ellas casi todo lo tienen en inglés para que se pueda compartir más, porque el alemán es un poco más complicado. Em, los hacían ellas y también los vendían para, digamos, un precio muy accesible para seguir pudiendo hacer investigación en estos temas, ¿no? Que se complementaban, ahí está, bueno, Inga, que es una de las artistas, con talleres que ahora en ese momento los hacían en ese espacio, pero que por lo general es parte de su práctica, eh, y que después retroalimenta también su propio archivo, ¿no? Que esto también me parecía interesante. Y por último, para cerrar, quería compartir, porque esto es un caso enorme, pero lo voy a sintetizar muy breve. Este es un proyecto que conocimos en el barrio de Kreuzberg, en Berlín, que es uno de los barrios que, digamos, estaba muy próximo a la muralla, ¿no? Cuando estaba todavía la muralla. Es un proyecto que se desarrolló en una escuela, la Nürtingen Grundschule, eh, con Carmen Morsch, que es alguien que justo ahora mencionó Sara, y el director de esa escuela, que fue el que propuso en realidad este proyecto, a Carmen, pidieron un financiamiento al gobierno de Berlín, al Estado, para realizar un proyecto que pudiese visualizar y, y recuperar las memorias de la escuela, de los archivos de la escuela que estaban en el sótano, de la época, digamos, de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando a Berlín empiezan a llegar muchos trabajadores de países limítrofes para reconstruir esa Alemania devastada. Estas personas que venían como inmigrantes a Berlín, los Gastarbeiters, digamos, empezaron, bueno, a vivir ahí, a formar sus familias en Berlín y con el tiempo, bueno, se educaron en Alemania. Y esta escuela, al estar justo pegada muy cerca de donde estaba el muro, guardaba fotografías, documentos de cómo todo este proceso de inmigración y también lo que marcaba el director de la escuela, de racismo, procesos de mucho racismo, digamos, de discriminación, ¿no? Por los idiomas, por el color de la piel, etcétera, no se habían discutido, ¿no? No estaban como elaborados en la memoria colectiva dentro de la escuela. Entonces le propone a Carmen y Carmen redobla un poco la apuesta, eh, y convoca a distintos artistas con los que ella ya también trabajaba, artistas, algunos también docentes, maestros de escuelas, a, a plantear como un proyecto en donde estos archivos fuesen trabajados entre los artistas y los alumnos actuales de la escuela.
y se llamaba Di Remis porque es este espacio que ustedes ven acá arriba, este es el espacio original donde se desarrolló el proyecto, que era como si fuese un depósito, no sé cómo traducirlo en español, en el medio del patio escolar de la escuela. Entonces, este espacio podían ingresar los adultos, podían ingresar gente también de vecinos del barrio. Estaba lleno de muebles, de cosas, digamos, estaba muy sucio y ellos lo reacomodaron eh, e instalaron dentro de ese espacio estos formatos como de trabajo entre los niños y los artistas para trabajar con estas memorias. Y nosotros le preguntamos muy amablemente a Carmen qué pasaría si trasladamos parte de esas obras colectivas al espacio en Berlín donde estábamos nosotros, que era otro barrio eh, bueno, que ya está gentrificado, Wedding, que es, digamos, digamos, en el extremo opuesto, ¿no? Es al noroeste de Berlín. Y bueno, ella, después de muchas discusiones y también de ser muy cuidadosos también sobre cómo se recontextualiza esto ahí, aceptó y se hicieron como también muchos talleres con escuelas locales y muchos de los artistas que han participado ahí también expusieron parte de esos procesos en el espacio. Esos círculos rojos son de colores, son las obras de las cuales voy a hablar solo de una porque no hay tiempo, que es esta. Había una serie de carpetas que tenían fotocopias de los archivos original, todo en alemán, ¿no? Y lo que habían hecho los chicos con los artistas es hacer como estas clasificaciones con los stickers que estaban puestas al lado, ¿no? Que respondían esas categorías. Entonces, la gente que visitaba el espacio podía dejar de forma anónima sobre sobre los papeles, había papeles de calco, entonces uno podía resaltar, podía escribir, podía como ir interceptando como un palimpsesto esos documentos, ¿no? Y generando como una respuesta a esas memorias. Me dio mucha pena no entender alemán porque la verdad que era un proyecto muy fuerte y que también movilizó mucho a la comunidad. Pero sí, si les interesa, sí nosotros hicimos como una transcripción, que es la única transcripción que hay en inglés de un diálogo entre Carmen Mosch y el director de la escuela, Marco Giga, que fue increíble, y eso está online gratuito en la página todavía si lo quieren descargar. Y ahí concluyo para dejar espacio a la charla. Gracias, Ren. Muy interesante lo que compartiste y bueno, Ah, dejo de ahí compartir, pero esto, a ver. abrimos un espacio en el chat para quienes quieran compartir sus preguntas o comentarios o inclusive experiencias propias en relación al tema de este encuentro. Este, yo, antes de hacer preguntas yo, quizás, no sé si entre ustedes había como algunos puntos que querían resaltar del intercambio por ahí que habían tenido previo a la actividad o si directamente vamos a preguntas, o eso como ustedes me digan. Como para abrir un poco el juego del backstage del encuentro, entre ustedes habían tenido una charla. Este, Sí, no, habíamos hablado un poco Sara me había hecho una pregunta en torno al rol de la universidad, ¿no? Sara, era en eso, como Sí, porque las en dos este estamos proceso. en ese, bueno, digamos que yo, la razón por la que yo me centro en los archivos de educación es porque tengo la oportunidad de hacer una tesis doctoral, porque uno de los problemas que tenemos desde la práctica es el tiempo. Y la tesis doctoral a mí me brindó la posibilidad de abrir un armario en un museo universitario y encontrar el caos. Y ahí empezar a pensar, bueno, desde una perspectiva de una persona que acaba de terminar estudios de bellas artes y no había hecho nada de educación más que la propia educación recibida. Y eso fue muy importante para mí, el pensar, estoy en un museo universitario donde puedo utilizar las instalaciones como laboratorio
eso requiere de mí una responsabilidad con respecto a las personas que ya han pasado por aquí. Abro el armario que ponía archivo y lo ponía literalmente archivo y era una cosa tremenda, ¿no? Una imagen similar a la que os he mostrado antes, ¿no? De todo esa pila de cosas, ¿no? Que mucho se ha hecho, mucho se ha producido, hay tremendas cantidades de amor y provocación en cada objeto, pero no los entiendo, no sé lo que tengo delante, ¿no? Y, y eso es desde fuera de las instituciones, porque un museo Mm, universitario es una institución universitaria, ¿no? Tiene unas sinergias y unos funcionamientos muy diferentes a un museo público con unos números de visitantes, con unos financiadores externos, etcétera, ¿no? Y para mí esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque desde dónde estamos haciendo la investigación Claro, y quién tiene el privilegio de hacerla también, ¿no? Y la responsabilidad, que yo creo que se conecta con el tiempo, ¿no? El tiempo que no tenemos desde la práctica para entrar en un archivo son procesos de larga duración. Las investigaciones de archivo no son inmediatas, no es una conversación con el chat GPT, eh, que igual tiene los desafíos de cómo se hace la pregunta, que todo se reduce a eso, qué pregunta tienes, ¿no? Y qué puedes hacer con el archivo, qué puedes hacer con el chat, pero que, y ni mucho menos producirlo, ¿no? Desde mm, una situación, y pienso en situaciones precarias que son más normales que extrañas, ¿no? La precarización es habitual en las profesionales de la educación en museos. Entonces, para mí sí. era ese mm. combo, el tiempo y la universidad. Ahí se me ocurre por ahí una situación medio de espacio intermedio entre, o sea, de como de arribar a formatos de colaboración por ahí entre universidad y la institución, porque también hay algo que vos decís que tiene que ver con esto de, bueno, viene un agente externo a hablar de un archivo. Estamos hablando en tu caso por ahí también de un archivo que tiene que ver con algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero por ahí me imagino situaciones como, bueno, hay archivos un poco más actuales si es que los hay, pero digo, hay materiales guardados en las computadoras, en papeles, en biblioratos, lo que sea, y quizás, como vos decís, los equipos no tenemos por ahí la metodología tampoco, ¿no? Como para pensar en cómo organizar esa documentación, cómo generar ese archivo. Pero sí hay como un saber, obviamente, que es propio de trabajar en una institución y que tiene que ver con esto que ustedes decían, como de, bueno, el archivo también es la pregunta por lo que quiero archivar. Entonces ahí me imagino como algún tipo de colaboración que tiene que ver por ahí con cierto esqueleto que pueda llegar a armar en base a esas preguntas eh, desde el equipo y también, bueno, en diálogo con profesionales externos que estén investigando el tema y que después, digamos, la organización caiga sobre gente que sea externa. O sea, ¿de qué manera? O sea, me lo pongo como pregunta, ¿no? Porque es bastante complejo, pero me imaginaba como una situación medio intermedia, ¿no? Ahí de colaboración, porque es cierto que hay metodologías de archivo que está bueno tomar, pero también está bueno acordarlas, siendo que hay especificidades de la práctica que deberían ser tomadas en cuenta a la hora de pensar el archivo. No sé, Sí, Ren, total. o alguien, si quiere. Acá tenemos algunos comentarios también en el chat, que ahora vamos a ir a... No, yo lo que pensaba era que en eso sí tenés razón, eh, pero sin embargo también creo que en el caso de que existan estos archivos, efectivamente, que no es en muchas instituciones que los hay, siempre son muy subjetivos para mí, como porque las clasificaciones o el privilegio quizás de contratar a alguien externo para que te ayude a pensar, o sea, eso por lo general no sucede o no hay un presupuesto para eso destinado, entonces suelen terminar quizás siendo como pensados y armados desde los propios equipos y desde las necesidades que hay en cada uno de esos equipos. Y también a la vez los casos los pocos casos que yo pude ver de otras instituciones, es que esos
materiales que uno dice son del Departamento de Educación o de Mediación, en realidad son transversales a toda la institución, y van más allá de las paredes del museo, porque integran el trabajo con la comunidad, o sea, integran mucho más que negociaciones internas del área. Entonces uno puede decir, bueno, hay algo que sucede puertas adentro, que quizás no es algo que pueda ser accesible a un público, pero también hay muchas cosas que son desde afuera y que también se guardan de alguna forma, ¿no? En el museo. Y eso, no sé, para mí responde a a cómo cada equipo pueda generar o mantener esos recursos. No, no sé. Mm. Sí, y yo creo que es muy interesante esta transversalidad que menciona Renata, porque eh, eso repercute en las clasificaciones completamente. Es decir, bueno, las clasificaciones es como el periódico de ayer, ¿no? Es decir, las clasificaciones caducan antes de que las pongamos en práctica, porque los términos cambian cuando estamos usándolos, ¿no? Los significados cambian. Pero sí que hay eh, la idea del metadato, me parece muy interesante, ¿no? El tener parte de lo que ha sido mi investigación y parte de lo que ha sido el libro ha sido encontrar ese dato sobre el dato. Es decir, ¿cuál es nuestra traducción cuando decimos em, público infantil? ¿Qué quiere decir en otros términos? Eh, Esas clasificaciones pueden encontrar una organización relativamente sencilla, desde fichas, una gran hoja de Excel. ¿Cómo se comunican las colecciones? Las colecciones no tienen por qué ser necesariamente la de educación, ¿no? Al final es la programación del museo, la programación de la institución. Y en esa programación hay información que alude a los agentes, a las comunidades, a las escuelas, al público académico, al centro de estudios, ¿no? En el caso de Reina Sofía, o otro tipo de acciones en los que hay múltiples interlocutores. Entonces, sí que es verdad que en los archivos que yo he visto se producía que el, lo educativo es una nota al pie de la programación, con lo cual en estas clasificaciones ni siquiera existe ese etiquetado de educación. Y ahí ya sí me parece que hay una reivindicación por la legitimidad y la dignidad de una profesión, ¿no? Como de, no se trata de hablar de autorías concretas, se trata de decir, esto lo ha generado un equipo o lo han generado unas comunidades y eso hay que reconocerlo a nivel de archivo. Es mucho más sencillo el momento de sistematizar una exposición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además, la producción, la documentación que se genera en torno a una exposición es, lleva muchas décadas establecida, ¿no? La documentación de los préstamos, adquisiciones si hay, catálogos, ¿no? Todo eso está muy sistematizado. Yo creo que esa sistematización que hablaba Rosario es muy importante como un punto de partida. Es decir, ¿qué generamos cada vez que hagamos un programa educativo? Antes de cerrar, antes de plegar, antes de pasar al siguiente, que yo creo que es lo que nos apremia casi siempre, ¿no? Cerramos y ya estamos al siguiente. Antes de cerrar, ¿cuál es el rito de clausura de un proyecto? Y ahí para mí es la ficha, seguro. Lo que hablaba antes de ese enfoque de investigación, me interesa que esa pregunta inicial al menos se haya transformado o que haya generado alguna documentación para esclarecer esa pregunta, hacerla más rica, hacerla más compleja. Y ahí ya entra en la especificidad, pero que sí que hay una serie de cuestiones que se pueden abordar sistemáticamente y o sea, se puede hacer un protocolo que puede variar eh, en gran medida, claro que sí, pero que haya unas bases que sí se mantengan. Y a lo mejor tienes ficha y la caja vacía, ¿no? Pero al menos haces ese gesto de cierre, hay clausura ese proyecto.
Mm. Perfecto. Total. Sabes que acá Ah, justo estoy viendo en el chat que hay una sí. pregunta que está muy buena bueno, que yo también la pensé cuando leí tu libro, Sara, que haces esta distinción entre archivo y publicación. Ujú, eh, Porque me acuerdo que decías que el archivo es algo que uno puede cuestionar y uno también puede generar sus propias interpretaciones, y la publicación, en cambio, es algo que ya está cerrado, ¿no? Como es un discurso que algo sucedió y que ya está ahí, ¿no? Como mm. recuerdo bien, era algo así, ¿no? Que decías. Sí, sí, sí. Y no Mm. descarto haber cambiado de opinión en estos meses, ¿eh? Pero lo que... que para mí era importante establecer una diferenciación entre el tipo de discurso que se genera en un libro al discurso que se genera en un archivo, en el sentido de cuál es la interacción física que se produce con un libro y la interacción física que se produce con un archivo. En el libro, página 1, página 2, página 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Y ahí hay un poder de intervención enorme, desde la edición. Mientras que en el archivo hay un carácter de azar y de ausencia preasumida que no ha de ser, no tiene por qué ser coherente, de hecho casi nunca lo es. O sea, la incoherencia del archivo a mí me parece que tiene unas posibilidades de construcción de relatos mucho más amplios que el propio libro. Y eso no quiere decir que para mí una biblioteca sea una cosa y un archivo sea otra. Porque pienso en las bibliotecas, pienso en la biblioteca de mi facultad, de la Facultad de Bellas Artes. Los ejemplares que tenemos de muchos libros ya tienen ese carácter casi único. Y no por pocas copias, sino por las interacciones que se producen con el libro. Entonces, los libros están manoseados. Las bibliotecarias recomiendan que no nos escribamos, no subrayemos, ¿no? Pero son únicos ya, ¿no? Porque hay una manipulación, hay un manejo, hay una adición, hay marcas, ¿no? Pero ese era para mí la diferencia, ¿no? Que el trabajo de edición que tiene un archivo es un trabajo de edición, no son repositorios neutrales de las verdades institucionales, son una colección de prioridades y eso está curado. Pero la interacción de la investigadora con esos materiales es muy diferente a la que se produce con el libro. Lo que no quiere decir es que no hagamos trampas al leer un libro y pasemos al último capítulo y ahí hay otro tipo de... Pero en principio hay una presunción de que el deseo de una editora sea que el orden está establecido y hay hay un pensamiento hacia el lector, cosa que en el archivo no necesariamente. No, y aparte también estaba pensando en los libros que, por ejemplo, que yo leí de instituciones de educación, que no son muchos, ¿no? Pero, no sé, el MUSAC, por ejemplo, Ujú, que por lo general son relatos, esto que es algo que yo noté cuando empecé a hacer entrevistas, ¿no? Que cuando un educador o una educadora habla desde la institución, como parte de la institución, dice una cosa, después, quizás 10 años después, recuerda y dice cosas mucho más crudas o distintas o con otros matices que quizás en ese momento la institución no le permitía decir o no las podía ver en ese momento, ¿no? Entonces, como los tiempos también de que pasan, ¿no? En estos relatos, que uno puede decir son archivos o no, no sé, pero son mm. formas de recordar o formas de narrar estos proyectos, también cambia con los tiempos y de acuerdo a la afiliación institucional que tiene uno en el momento, quizás. No, desde luego, es decir, el precio a pagar, digamos, de generar un archivo dentro de una institución es, bueno, la presunción de una voz única institucional, que eso también penetra al archivo. Y eso
enfatiza esas prioridades institucionales más que generar relatos múltiples, ¿no? Pero yo creo que hay que traicionarlo también, ¿no? Como que hay que traicionar esa idea también del archivo institucional. Yo ya en el libro creo que se me ve, ¿no? Como que ya he perdido un poco la fe en los archivos institucionales como el lugar en el que albergarán los archivos de educación. Pienso que trascienden la institución y creo que ahí hay unas limitaciones tan grandes que prefiero pensar en los archivos de las educadoras, en las maestras, el tuyo, Renata, ¿no? Como que quiero verte a ti en tu archivo. No en el, no en el, no quiero encontrarte en el archivo de una institución, quiero verte a ti. Sí. Me parece como súper potente lo que se ha venido como conversando con este tema que también propuso Cayo acá en el chat sobre esta diferencia entre archivo y publicación, porque también a nosotros en PROA también nos pasaba mucho el tema también de los materiales que se iban generando, dependiendo también entre el educador y el material que generaba la institución, eran muchas veces contradictorios entre ellos y en algunos podías también inclusive en este sentido del archivo también como una potencia viva y también como algo que se va cambiando y también está presto también a la interpretación, no como la publicación. Nos ocurría mucho también acá en PROA con muestras que eran como con mucho archivo. O sea, y siempre también me llamó la atención desde el lugar que los departamentos educativos activaban esas muestras que tenía que ver mucho más con lugares, muchas veces que estaban más cerca de la especulación sobre el archivo como punto de acercamiento a como una lectura histórica directamente del archivo. Y eso también a mí me llamaba bastante la atención porque siempre creí que también llevar el archivo a un punto de exhibición era muchas veces inconmensurable, porque la gente, inclusive el público, leer una cantidad de archivos que no tienes tiempo inclusive de absorber, era un poco extraño. En este sentido recuerdo muestras que realizamos que eran bastante buenas, en ese punto Forensic Architecture también, que era una muestra que también trabajaba el archivo, pero lo trabajaba también de una forma estética y también un poco especulativa en cierto grado, pero siempre yo creo que esta generación de materiales es difícil de catalogar. Creo que también no tienen que por qué responder a una voz institucional. Creo que tienen que ser mucho más representativos del ruido que está afuera. Y eso también me parece como bello en ese punto a responder quizás a una estructura más jerárquica que contiene una lectura temporal fija y lo otro no está fijo en una temporalidad. Y me pareció como súper interesante eso la pregunta que realizó Cayo sobre eso y también tu separación entre archivo y memoria institucional. Es más, también me pasó viendo el archivo de los educadores que realizó Renata con el tiempo, también que son archivos que venían del año 2017, algunos también, en, también muchos desfases, y eso también es súper interesante, cómo también como los procesos educativos van cambiando y se van también ajustando a una temporalidad específica, también como de una agenda, se puede decir, y eso también va cambiando cierto tipo de percepción en la práctica. Acá parece que hay un poquito más Sí, de yo preguntas. quería como agregar un comentario nada más y me parece que Marcela también está acá haciendo unos comentarios que me interesaría recuperar. Em, Siento que hay como una polaridad entre, bueno, lo institucional y las personas que forman la institución y siento que a veces siempre caemos como en esta cosa de la institución como un ente abstracto y no y como si las personas que trabajan en esa institución no son parte, no fueran parte de esa institución, ¿no? Como como un agente abstracto y maligno en algún punto, que en algún punto lo es. Pero también eso desactiva la posibilidad de conciencia que pueden tener las personas que forman parte de esa institución de expandir sus límites y de reconfigurar las lógicas institucionales, ¿no? O sea, el educador que trabaja en el museo también es la institución. Y las decisiones que tome, digo, los equipos de educación en general, más allá de que
cualquier decisión siempre está afectada por una dimensión subjetiva, también es una decisión institucional. Entonces ahí yo lo que me pregunto, que un poco lo están comentando acá en el chat, es, digamos, hay como una puja entre, bueno, ¿cuál es el interés de la institución respecto de los equipos de educación en general? Por lo general siempre está mucho más anclada una idea del servicio, o sea, cómo el equipo de educación responde a las necesidades institucionales inmediatas, ¿no? O sea, no desde un lugar intelectual, sino desde un lugar de la urgencia, de la gestión, del resolver, del dar respuesta, de atajar público, de demás. Entonces ahí, y acá creo que alguien lo había comentado, también un poco es una decisión interna del equipo generar esto, ¿no? Generar su propio archivo más allá Y en esa decisión siento que confluyen dos cuestiones. Una conciencia de los equipos, que puede ser una conciencia colectiva conformada por conciencias individuales, ¿no? Y ahí las subjetividades y demás, pero también es una conciencia institucional, porque el equipo también es la institución. Entonces ahí también yo creo que hay que complejizar la idea de institución cultural o museística que tenemos, ¿no? Como que siento que la institución se conforma a partir de estas pujas, o al menos debería suceder eso, o sería deseable, ¿no? Y, mm, y en eso, bueno, y acá me parece interesante también un comentario de Marcela que dice, me parece que con el archivo puede interactuarse por definición, perdón, por identificación de los documentos, y en esa interacción es imprescindible conversar con sus productores, ¿no? En relación a esto que decíamos, como de que venga un agente externo, son los productores de ese fondo los que pueden caracterizar y delinear la identificación y entonces señalar su transversalidad, sus conexiones y adaptar las posibilidades de clasificación y las plataformas de acceso al archivo que den cuenta de ello. Pero para ello la institución tiene que contemplar que el Departamento de Educación es un productor de la misma relevancia que cualquier otro de los departamentos del museo. Y yo acá lo que siento, y tampoco quiero acaparar, es que a veces es una lógica inversa, ¿no? O sea, a veces uno espera que la institución en algún punto reconozca y del espacio y bla, y quizás un poco a veces es al revés, es como decir, bueno, en este espacio o en este tiempo que tenemos con el que contamos los equipos, ¿qué estamos destinados a resignar o a postergar a aquello que la institución nos está pidiendo para dar lugar a otra cosa que a poco invierta esa lógica que la institución baja, ¿no? Que la institución, acá hablo de directivos, porque todos, como digo, somos la institución, pero digo, em, a veces me parece que tiene que ver con esa iniciativa. Y dentro de esta conversación, que a mi modo de ver, al final se puso un poco abstracta, ¿no? Porque yo intentaba como bajar un poco lo que íbamos diciendo a la práctica, o sea, imaginarme, bueno, cómo podríamos implementar todo esto realmente. Em, Siento que a veces, primero, estamos hablando sobre la base de que hay una voluntad de archivar y no siempre está esa voluntad de archivar desde los equipos. O sea, hay como una construcción de conciencia que creo que todavía está pendiente y sobre esa base, creo que, perdón que lo diga así, cualquier iniciativa es positiva de cómo archivar. O sea, porque archivar también es decir, bueno, todo este material lo pongo en una carpeta, le pongo un nombre, lo pongo accesible, o sea, lo pienso desde un lugar muy básico, ¿eh? Pero, o esto que hablábamos, cómo registrar, cómo se registra una visita, cómo se genera documentación en torno a actividades efímeras. Digo, ¿qué dimensiones de eso se pueden rescatar? Pero siento que en algún punto tenemos que empezar como quizás a generar una conciencia de archivo de la mano de una conciencia también de que la mediación es una actividad intelectual, no es solamente eh, un servicio y una respuesta inmediata de gestión, ¿no? Perdón por el monólogo. Pero bueno, acá una pregunta bastante interesante de María Rosa, que dice, ¿qué lugar tiene en las instituciones
que ustedes trabajan el conocimiento producido por la comunidad. Yo en este momento no estoy vinculada a una institución, entonces no puedo decir. Y yo estoy trabajando en una universidad, en realidad, ¿no? Y la interacción con el conocimiento es muy particular. Poco a poco, y esto era algo que nos preguntábamos, ¿no? Si archivábamos la interacción educativa con la universidad. Y sí, pero tiene un carácter transaccional absolutamente. Generamos documentación en torno a la evaluación, muchísima. Y la evaluación no es el aprendizaje, vamos a decir. Con lo cual queda un poco pues, a la voluntad del profesorado seguir preguntándonos cómo se aprende en el contexto universitario en nuestros contenidos concretos, específicos. Luego tenemos algo que también queda, que es la evaluación del profesorado, que eso es una evaluación que, bueno, pues es una encuesta que rellena el alumnado y eso es otro tipo de archivo y es un archivo que nos persigue hasta en nuestras peores pesadillas porque de eso depende nuestra acreditación y nuestra estabilización. Entonces, esa es la visión de la institución en la que yo estoy ahora, que es bastante extendido en la Universidad Española. El tipo de interacción es transaccional y esa transacción eh, se archiva por una cuestión de posibles reclamaciones, ¿no? Que también hay una rendición de cuentas en el archivo. No es que no se produzca archivo de educación, es que probablemente el archivo de educación lo que genera, o sea, lo que se genera no habla de procesos de aprendizaje. La pregunta es buenísima. Es decir, ¿cuál es la documentación que responde a esos procesos de aprendizaje? Pues depende del profesorado, pero no hay una directiva institucional para documentar eso. Y en muchos museos, bueno, en los museos que yo conozco, había una gran sistematización de la documentación en torno a la satisfacción. Es decir, no tan enfocado al aprendizaje, sino hay satisfacción, se traduce en números, se traduce en encuestas positivas, el piloto ha sido exitoso, ¿no? Vamos a decir. Y esto no se contradice con la idea de archivo, esto simplemente es una capa, quizá no es una capa en la que yo personalmente esté muy interesada, pero que eso es también parte de lo que se produce, sí. Gracias. Bueno, para conectar un poco por ahí esta pregunta de María Rosa con un caso que entiendo que trabaja, vos Sara, capaz lo conoces mejor, pero entiendo que en Tate todo el área de investigación que es transversal a todas las sedes, tienen una concepción ya no sé si tanto del archivo, que supongo que también, pero digo, del proceso de investigación como un proceso que va de la mano de una conversación constante con las comunidades con las cuales trabajan, ¿no? O sea, el museo no es el que solamente lidera y baja línea respecto de ese proceso de investigación que involucra además a todas las áreas del museo, tanto a educación como a conservación, además de curaduría, por supuesto, historia del arte y demás, pero tienen también una voluntad de incorporar a los públicos dentro de ese proceso. Yo supongo que eso algún impacto en el archivo deberá tener, pero no lo sé. Pero sí conozco esa iniciativa puntual que deliberadamente incorpora, digo, dentro de esos procesos que estamos conversando acá al público o a las comunidades. Sí, y esto es algo que construía sobre una idea previa, es decir, que esto ha llevado mucho tiempo como llegar a este punto que yo creo que es
eh, eh, es una belleza observarlo también, ¿no? Porque verlo desplegarse y que partió en gran medida de encontrar en los recursos diseñados por artistas para uso en sala eh, también una herramienta de investigación. Entonces, que estos recursos de artistas que se generaron a principios de los 2000 ahora ya sí son un archivo que se puede consultar, pero digamos que nació con la idea de un espacio en el que se pudiera ir, interactuar con el material de archivo, llevártelo a las salas y devolverlo al lugar. Y funcionó muy bien, muy bien. La verdad es que sí, efectivamente, ahí hay un patrón institucional, ¿no? Volviendo a eso de la institución, ¿no? Que hay que hablar en concreto de qué institución, de cómo las personas que la configuran toman decisiones y tienen control sobre el tipo de proceso de documentación que se da. Pues es un ejemplo en el que se ha fomentado em, también desde un apoyo desde todos los niveles, ¿no? Porque antes comentabas y a lo mejor ahí el contexto es eh, diferente, ¿no? Pero em, hay muy pocas educadoras que sean parte estructural de los equipos de educación en, en los museos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. No, muy pocas educadoras son parte del equipo estructural. Entonces, si no existe esa pertenencia, ¿cómo les pedimos que construyan conocimiento para una institución, ¿no? Para ese lugar en el que pues eso, son empresas externalizadas que van cambiando? Y eso, insisto, esto es parte del contexto. Lo cual a mí me hace querer eso, ver los archivos de las mediadoras. Como que siento que también hay algo que quizás sea necesario no esperar a que la institución nos diga archivad, sino decir yo soy una intelectual, produzco un archivo que se genera con la comunidad con la que trabajo y la precariedad o el rápido cambio de un lugar a otro de trabajo no impide que yo no esté generando un cuerpo propio, porque al final el archivo estamos hablando como esa, para mí siempre es ese elemento externo, es esa secreción, ¿no? Eso que no nos mantiene vivas necesariamente. Es algo que se ha usado y ya no se está usando. Se podrá revisar, se podrá estudiar, pero no se está usando en el momento que es archivo. Pero está corporizado, es decir, el archivo también somos nosotras. Tener una sistematización para que ese archivo trascienda nuestro cuerpo, eso es lo que me interesa a mí. Como cómo hacemos esa traducción de que el conocimiento que yo genero ya no está dentro de mi cuerpo, sino que lo puedo trasladar y puede nutrir otros espacios y otros territorios. Y yo ahí pienso en las educadoras, pienso en las mediadoras como lugar desde el que me gusta trabajar, ¿no? Como que siento que ahí hay algo que trasciende el cuerpo, ¿no? Que trasciende, que una institución al final es un cuerpo, ¿no? Pero que trasciende de una manera que es, como decía Renata, muy relacionada con el vínculo, muy relacionada con cómo afrontamos la actividad. Bueno, espero que, no sé si hay más preguntas, acá hay algunas reflexiones, hubo muchos comentarios positivos respecto del encuentro. Muchas gracias a Sara y a Renata por, por sumarse a esta edición de Reset, que, bueno, la idea es abrir estos temas para discutir un poco más en profundidad las posibilidades de estas prácticas. En esta primera parte del año decimos dedicarlo a arte, a pensar el binomio arte-educación, y bueno, nos parecía que el tema del archivo era bastante, y la documentación era bastante importante.
porque creemos en, bueno, en esta progresiva complejización también de las prácticas y en el crecimiento más allá de las adversidades y de las este, precariedades que tiene propias del sector, digamos, pero aún así nos parece importante generar estos debates para empezar a abrir esa conciencia, ¿no? Que tiene que ver también con esto que estamos diciendo, de una iniciativa desde los mismos equipos y de ver cómo eso se puede organizar de una manera que, que se pueda implementar bueno, y generar una cierta cultura, ¿no? Dentro de los equipos también. Así que, bueno, gracias por formar parte de Reset en esta ocasión. Muchísimas No, gracias. a vos, a Muchas ustedes. gracias. Sí, a A todos, ¿no? ustedes. Que la sensación es que la conversación que continúe, ¿no? Yo creo que tanto Renata como yo tenemos claro que podemos establecer pequeños mecanismos, y eso sí es ponerlo mucho en la práctica, ¿no? Pequeñas estrategias para abordar esta tarea, pero que no hay respuestas absolutas y que yo aprendo mucho cada vez que abro una caja de archivo, como lo hizo otra. Y ahí me apunto, ¿no? Digo, esto qué interesante, qué significativo, cómo lo guardo. Bueno, Ren, gracias a vos también y para que sepan, queda esto en el archivo de Reset, que está disponible desde nuestro IG, de nuestro usuario de Instagram. Acá preguntan por sus contactos. Después, si quieren, podemos, no sé si los quieren compartir por acá, aunque sea los usuarios de Instagram, como para entrar en contacto con quienes participaron. Y bueno, pueden acceder a esta charla vía YouTube desde el canal de Proa TV en Fundación Proa o desde nuestro canal de Reset, que también está en Proa en el Spotify, por si quieren repasar algunos de los conceptos o los momentos clave del encuentro. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a estar anunciando un último encuentro para esta primera parte del año sobre este tema de arte educación en los próximos días. Así que bueno, gracias chicas y a todos por participar. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias.